lo que podemos recomendar. Todo lo que podemos nosotros recomendar y podemos especificar hacia plomería. Cuando hablamos de plomería es un portafolio general donde podemos resaltar características de este portafolio y como tal lo que les decía, sé que ustedes lo conocen bastante, donde lo que quiero es que hagamos un recorrido en un área y es en una cocina. Entonces, como tal, me van a regalar acá por el chat, los que tienen la oportunidad de escribir por el chat, me van a regalar 11 productos de plomería que a ustedes les parecería que tendríamos que recomendar sí o sí en una cocina. Me van a escribir acá por el chat. Ninguno me va a abrir el micrófono, lo van a hacer por el chat. O sea, ¿qué podrían ustedes acá recomendar? Aquí estamos viendo desagües. ¿Qué más me podrían recomendar hacia una cocina? Bueno, válvulas de cierre, de grifería, sifones, llaves, canastillas, griferías, filtros. Bueno, por aquí llaves me están escribiendo, lavaplatos, mangueras, ok, pegante en PVC, muy bien también, filtros, los codos, perfecto, listo. Entonces, desagües, encontramos diferentes tipos de productos que podemos nosotros recomendar acá, lavaplatos también estamos viendo por acá, y hay que tener en cuenta que hay varios productos y la idea es también como tal volvernos un poco más técnicos en la profesión. Sé que ustedes son profesionales en todo el tema de construcción. ¿Qué podemos nosotros especificar y qué podríamos recomendar? Hay que tener en cuenta unos puntos claves que podemos dar como especificación hacia todo lo que es el portafolio. Entonces, como tal, voy a dar inicio aquí a esto que estamos viendo acá. Un proyecto de cocina. Entonces, estamos viendo proyecto cocina. ¿Qué podríamos especificar acá? Ustedes estaban hablando de diferentes tipos de elementos, diferentes tipos de productos que podríamos recomendar y cada uno tiene una especificación, cada uno tiene una recomendación. Entonces, como tal, vamos a navegar aquí en esta imagen que se ve un poco cargada de producto, pero como tal, vamos a irnos uno a uno. Entonces, yo voy a cliquear acá por encima a ver qué podemos encontrar. Uno, portafolio de sifones. ¿Qué encontramos en los sifones y de qué manera se clasifica un sifón en P? Sifones en P, sifones que vienen con especificaciones hacia la cocina, tienen una cualidad específica que como tal viene su diseño, viene con una forma, como su nombre lo dice, sifón en P, para generar un espejo de agua, un espejo de agua o también conocido como trampa hidráulica. Esto con el fin de que no haya una devolución de malos olores. Tener en cuenta que cuando hablamos de una vivienda nueva, al inicio la tubería está nueva, no guarda ningún tipo de sedimento, ningún tipo de sarro, pero con el pasar del tiempo empieza a generar acumulación Miguel, no. de algún tipo de Entonces, ¿dónde? sedimentos, empieza a guardar como tal una acumulación, incluso de algunos gases, las tuberías empiezan a guardar un tipo de gases. Como tal, se recomienda una especificación y es la especificación, un sifón en P, donde podemos recomendar diferentes opciones. Esto que ustedes están viendo acá, sifón en P, por acá voy a señalar acá con el cursor, esta que estamos viendo acá. Esta que estamos viendo en esta parte es la convencional. Les agradezco por aquí que no rayen la pantalla, si no vamos a interrumpir las siguientes diapositivas. ¿Qué sucede acá? Sifón en P, como lo estamos clasificando ahí, esto es un sifón en polímero, tiene una característica especial. Cuando hablamos de este tipo de producto, se habla de algo o generalmente se estaría hablando de plástico. De plástico, cuando hablamos de un producto plástico, se estaría pensando inmediatamente en en un producto que es desechable, un producto que pudo haber sido recirculado. Como tal, hay que tener en cuenta algo y es, este tipo de tuberías tiene que cumplir con una especificación y uno, no puede ser un material recirculado o reciclado, porque dado el caso de que lo vaya a exponer a algún tipo de temperatura, pues como tal él podría cristalizarse y romperse fácilmente. Entonces, tiene que cumplir con una especificación. Dado el caso, nosotros aquí en Corona Grival fabricamos este tipo de sifones dando una especificación y la especificación es cuál, que el producto como tal tenga una resistencia incluso a una temperatura.
¿A qué temperatura? Estamos hablando hasta de 70 grados centígrados, que como tal es casi a un punto de ebullición, donde lo que se busca es que este tipo de producto tenga una muy buena resistencia. Entonces, son características que podemos encontrar hacia este tipo de sifones. Dos, cuando hablamos de ese arme o ese desarme que podemos encontrar hacia los sifones, tenemos que tener en cuenta también esa especificación de armado de este tipo de productos, donde incluso encontramos algo y es como tal una recomendación que podemos encontrar y es ese armado y desarmado que encontramos hacia diferentes productos. Aquí perfectamente podemos incluso buscar por internet, por YouTube, podemos encontrar ese tipo de especificación de armado y desarmado. No es que sea algo complejo, pero en algunos casos lo que buscamos es ni que nos hagan falta piezas, ni que nos sobren piezas, entonces como tal para que lo tengamos muy presente. Listo, entonces, este tipo de productos, como lo están viendo ustedes acá, es un producto que podemos nosotros recomendar, así como lo vemos aquí en esta imagen. Podemos encontrarlos en diferentes presentaciones de color gris. Podemos encontrar un sifón para lavaplatos doble, este que estamos viendo en el centro, y podemos encontrar un sifón en P cromado. Cada uno de ellos cumple con una especificación, tiene una función inicial, que cumple con la primera necesidad, y es como tal que funcione como un desfogue hacia todo lo que es, se puede decir aquí, ese sifón del lavaplatos. Entonces, como tal, lo podemos encontrar así de esta manera. Pero, ¿qué es lo que encontramos a su diseño cromado o su diseño en un polímero grisáceo? Hay una diferencia y es el sifón en P cromado viene para especificaciones donde necesito, en algunos casos, de que estéticamente debajo del mesón del lavaplatos sea una parte visual, donde en algunos casos lo que quiero es que como tal esta parte se vea un poco mejor presentada, que estéticamente se vea muchísimo mejor. Entonces, este tipo de sifón cromado cumple con la especificación de que cumpla también con todo ese atributo de estética que se le puede dar a ese tipo de ambiente. Entonces, para que lo tengamos presente. Y dos, tiene una garantía aquí con nosotros en Gribal Corona y es como tal de que no se le vaya a desprender el cromado. Como tal, es una de las especificaciones y es una de las recomendaciones. Dos, hay que tener en cuenta que no todos los plásticos como tal se recomendarían cromar y es, en este caso, estamos hablando de un polímero que se adapta para recibir ese tipo de cromado. Aparentemente pareciera que todos los plásticos los pudiera cromar, pero no se incrusta muy bien ese tipo de acabado. Entonces acá, cuando hablamos de este tipo de elemento, este tipo de sifón, tiene esa ventaja y la ventaja es de poder encontrar un elemento que tiene mejor resistencia y tiene mejor acabado. Entonces, como tal, lo podemos encontrar así de esta manera. Cumple con la especificación, como tal, como les decía, esa trampa hidráulica, que es esa P que estamos viendo acá, incluso donde se podría dar ese tipo de recomendación. Aquí hay otro tipo de sifón que también podemos encontrar clasificado hacia los últimos años como sifón flexible. Lo encontramos hacia muy buenas especificaciones. Este tipo de sifón se puede decir que se volvió amigo del plomero, se volvió amigo del maestro, como tal del profesional de la construcción, y es que como tal hay que tener en cuenta que no todos los puntos hidráulicos o todos los puntos sanitarios los encontramos fijos como los quisiéramos encontrar en el plano. Aquí en este caso encontramos este tipo de sifón. Es un sifón que incluso tiene una especificación, en este caso, dado el caso de que encuentre los puntos sanitarios o los puntos de desfogue o de desagüe, los encuentre corridos. Perfectamente lo puedo adaptar hacia este tipo de, bueno, de casos. Este caso que es un caso especial, como tal, lo podemos recomendar. Recomendaciones, y aquí sí para que ustedes lo tengan muy presente. Como tal, encontramos algo y es este tipo de sifón flexible, como lo vemos acá con ese tipo de acordeón, lo podemos encontrar en especificaciones en gris, gris cromado, o lo podemos encontrar en gris, es las presentaciones que encontramos en este momento,
Hace unos años manejábamos uno blanco, encontramos uno blanco también en el mercado, pero hay algo que incluso el mismo cliente con el pasar del tiempo nos fue preguntando y es, este de acabado blanco se empiezan a ver poco a poco los sedimentos o empieza a verse como una acumulación de suciedad, donde de qué manera lo podría limpiar, pues es un poco complejo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros acá? El blanco no lo estamos, bueno, no lo estamos, incluso lo tenemos en cuarentena, donde lo que queremos es opalizarlo un poco más, pero en la actualidad encontramos el blanco, perdón, encontramos el gris y el cromado, donde ayuda a disimular también todo lo que es esa acumulación de suciedad. Entonces, perfectamente, este tipo de sifón nos da esa ventaja y nos da ese atributo. Hay algo que se busca también y es que como tal cumpla con espesores y calibres que cuando se vaya a flexionar como tal el producto, no vaya a generar ningún tipo de rompimiento. Dos, hay una especificación para que la tengamos todos muy clara y es, este tipo de sifones en algunos casos se está utilizando de una manera que no es la recomendada y es dejarlo como se está viendo aquí en esta parte, totalmente recto o se está dejando con una pendiente. En este caso, hay que tener presente que este tipo de sifones se recomienda siempre dejarlo en esa posición en P, como lo están viendo ustedes aquí en la imagen. Hay que dejarlo con esa posición porque recuerden lo que veíamos en el sifón anterior. En este caso, lo que se busca es que no haya una devolución de malos olores, que se genere una trampa hidráulica que finalmente pues, nos ayude a que en este caso no haya devolución de gases o de olores que podemos encontrar en la vivienda. Entonces, también para que lo tengamos muy presente, siempre la recomendación es dejar esa posición en P. Incluso les hago el comentario, si en algunos casos no tuviera la necesidad, les pongo el ejemplo, tengo el sifón en P, el que veíamos anteriormente, me devuelvo aquí a la imagen, este sifón que estamos viendo, un ejemplo este que está acá, que quedó rayadito acá, este sifón que estamos viendo con esa posición en P y necesito extender, en este caso, con un sifón flexible, no habría la necesidad de reemplazar este sifón si lo tengo, si tengo la opción. Lo único que tendría que hacer es como tal acondicionar el sifón flexible, o sea, lo puedo colocar en esa posición, incluso recta si lo quisiera colocar, porque ya tengo el sifón en P, que es el que va a recibir totalmente la acumulación de agua. Esto para que lo tengamos presente es una recomendación. No hay que dejarlo porque como tal, como les hacía el comentario, no hay que dejarlo a una sola inclinación. O sea, como tal que el producto tenga algún tipo de, no tenga esa posición en P, donde finalmente lo que podemos encontrar es una devolución de los olores. Aquí hay algo, bueno, les iba a compartir un video, pero pues ahorita lo dejamos para el final para no interrumpir la presentación. Todo esto que les estoy compartiendo y que les voy a compartir en la noche de hoy, como tal, lo encontramos, son videos incluso que encontramos por YouTube, son videos que podemos encontrar fácilmente, incluso lo podemos encontrar en la página de Gribal, donde buscamos alguna especificación, incluso en algunos casos que nos pudiera suceder, bueno, ¿y de qué manera puedo colocar el sifón? ¿De qué manera será que lo puedo recortar? Hay que tener en cuenta esto. Incluso acá donde se está señalando, voy a señalar acá con el cursor, esta parte que estamos viendo acá esta es la parte que va a quedar hacia el desagüe, o sea, hacia la parte de la red sanitaria y viene con diferentes tamaños de anillo. Este diferente tamaño de anillo, como lo están viendo ustedes acá en este, o lo podemos ver acá en este que estamos viendo acá, esa posición del anillo nos permite es adaptar dependiendo la tubería que encuentre, donde puedo encontrar tubería de 2 pulgadas, tubería de pulgada y media, tubería de 1 pulgada incluso, donde incluso la puedo adaptar a esa, si tengo ese tipo de necesidad. Entonces, como tal, podemos cortar aquí en esta parte, pero sí tener muy presente que primero hay que tomar la dimensión, el tamaño, en este caso del desagüe, a donde necesito adaptar. Perfectamente puedo hacer esa adaptación. O incluso, en algunos casos, el mismo usuario o el mismo, en este caso, profesional de la construcción, encuentra algo y es que no tiene la necesidad de cortarlo, pero perfectamente lo puede adaptar. En este caso, me devuelvo nuevamente, porque ustedes si se dan cuenta, aquí encuentro un selle, es este selle que estamos viendo, que lo encontramos en todos los sifones. Como tal,
Lo puedo adaptar dependiendo también esa instalación hidráulica o esa instalación sanitaria que puedo encontrar aquí en el sitio. Perfectamente lo puedo adaptar hacia esto, hacia este sitio. Entonces, como lo estamos viendo acá, como les hacía el comentario, siempre la recomendación es dejar esa posición en P. Incluso hay algunos sifones nuestros que encuentran ustedes con un tipo de amarre o abrazadera que se puede especificar y se puede también colocar hacia esta, se puede dar ese tipo de recomendación. Entonces también para que lo tengamos aquí muy presente. Bueno, voy a resolver dos preguntas o dos inquietudes aquí como tal. No sé si hay algo por el chat o pueden abrir el micrófono. Vamos a responder dos preguntas o cómo vamos hasta este momento. El señor Luca Alfredo Pineda tiene la mano encendida, perdón, levantada. Levantada. Ok, listo, dale. Entonces, ¿quién me decías? Don Lucas, si quiere encender su micrófono, puede hacerlo. No sé. Ok, creo que no. Arquitecto John, lo escuchamos. Buenas noches. Arquitecto, buenas noches. Bueno, estaba revisando, viendo atento la presentación. Primero que todo, darle las gracias por este espacio y por esta información que nos están brindando muy valiosa. Yo estaba analizando un poco el tema de esos sifones flexibles y escuchaba que el sifón blanco lo estaban como tratando de descontinuar por el tema de que se veía que de pronto tenía algunas partículas o estaba obstruido. Y pensaba más bien que eso podría ser como una propiedad positiva, porque pues a la vista uno saber de que tiene alguna obstrucción el ducto sería genial como hacerle el mantenimiento, a diferencia del cromado que no tiene esa propiedad. No se podría realizar tan fácilmente. Sí, pero mira, pues nosotros aquí en la investigación de mercado que se hace internamente del producto, un comentario que nos hacían era ese. Entonces, uno era que el sifón como tal no disimulaba muy bien, digamos, esos sedimentos. Incluso lo que hicimos nosotros acá y lo que estamos haciendo nosotros es generar como un tipo de calibración un poco más gruesa en todo lo que es el polímero que finalmente de pronto a contraluz, si de pronto necesito colocar algún tipo de iluminación, una linterna o colocar algún tipo de luz que me genere el reflejo, lo pueda hacer, pero que a la vista, a luz natural, pues que no se note de pronto esa suciedad. Por eso es que hemos decidido incluso pues tenerlo en cuarentena mientras que nuevamente lo podemos empezar a desarrollar y como les hacía el comentario, que sea más fácil, como ustedes hacían el comentario, de poder encontrar de pronto a la vista algún tipo de obstrucción, algún tipo de sedimento que se pueda encontrar. Pero como tal es algo que pues estamos tratando de mejorar, como les hacía el comentario, pero la idea es que a contraluz, si le coloco una lámpara, si coloco el celular, la linterna del celular o una linterna, finalmente también lo pueda observar. Esa sería una de las especificaciones. No sé si con eso aclaro algo de lo que nos decía el arquitecto. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo y tu respuesta. Ok, no, eso era. Listo. No sé si por ahí hay alguna pregunta más o avanzamos. Tengo una pregunta del señor John Henao. No sé si el señor quiera encender su micrófono. Él dice, en el flexible, ¿cómo es más adecuado adaptar por dentro o por fuera? ¿Cómo es más fácil? No te entendí una parte. ¿Me podrías repetir nuevamente? Claro que sí, mira, en el flexible, ¿cómo es más fácil, adecuado adaptar? ¿Por dentro o por fuera? No sé si el señor John quiera encender su micrófono para ampliarnos la pregunta. No sé si Adaptarlo por dentro o por fuera. No, aquí siempre la idea es que el desfogue, o sea, en este caso, vaya por dentro. Si yo lo dejara por fuera, como tal, podría generar algún tipo de goteo. Muy buena pregunta, ¿por qué sucede? En algunos casos nos han hecho el comentario y es, el sifón no sé qué sucede, que quedó con algún tipo de goteo. El goteo, y les hago el comentario, es esto. Un ejemplo, tengo una tubería, voy a señalar acá con mi cursor, tengo una tubería
de 2 pulgadas, un ejemplo. Entonces lo que hago es que lo coloco hacia afuera, va a quedar de esta manera hacia afuera. ¿Qué sucede con esto? Pues poco a poco puede generar algún tipo de presión donde puede generar algún tipo de goteo. La mejor recomendación es que como tal, si tengo el tubo, entonces el tubo quede la boca abierta, que es puesto la tubería y adentro voy a colocar este tipo bueno, en este caso el desfogue del sifón. Entonces, para que lo tengamos presente. Sucede porque incluso les hago el comentario. En algunos casos he visto este tipo de sifón incluso instalado al revés. Al revés es de qué manera. Esta parte la están dejando hacia el desagüe de la pared, un ejemplo. Ah, pero es que esto viene con rosca. No sé de qué manera lo adaptan y finalmente generan ese tipo de adaptación y esta boca grande la dejan hacia la parte del desagüe. Se podría decir que funciona, pero si hay algún tema de garantía, pues no aplicaría la garantía porque como tal, el sifón se instaló de una forma incorrecta. Entonces también para que lo tengamos presente, esta imagen, como ustedes lo están viendo, incluso ahorita a ver si les puedo compartir por aquí un videito, donde podamos ver ese tipo de especificación, esas recomendaciones que podemos encontrar. Entonces, no sé si con eso aclaro la pregunta que nos hacían ahora. Listo. Entonces, seguimos acá. Portacanastillas. Entonces, acá estamos hablando de este tipo de elemento que podemos también encontrar. Entonces, acá me confirman si están viendo la presentación. Sí, te confirmamos. Ok, listo. Entonces, aquí, portafolio de canastillas, donde también encontramos este tipo de elementos, esto que ustedes están viendo acá, donde los encontramos tanto metálicas como plásticas. Aquí encontramos un desfogue de 2 pulgadas, que es esta que se está viendo acá. O sea, esta es la salida como tal, pero encuentro una canastilla que incluso tiene 4 pulgadas de diámetro, en este caso dándonos una ventaja. ¿Y qué ventaja es la que se está dando? Uno, que no se vaya a generar como tal acumulación de sedimentos en la tubería, que finalmente se disminuya el paso de elementos que puedan contaminar toda la red sanitaria, porque recordemos que incluso todo esto se encuentra conectado en la vivienda, donde lo que se busca es que esos sedimentos no generen obstrucción en la tubería, donde se disminuya ese inconveniente que se podría encontrar. Aquí encontramos incluso esas canastillas donde perfectamente las podemos remover, les podemos generar una limpieza. El cliente final, el ama de casa, la persona que está haciendo en este caso el aseo en la cocina, puede generar ese tipo de limpieza. Tener en cuenta que las canastillas vienen tanto plásticas como en acero inoxidable, donde lo que se busca es que no genere grados de oxidación y que finalmente pues tenga una muy buena resistencia con el pasar del tiempo. También tener muy presente que viene ¿Qué comió? en el manual, como tal encontramos en el manual, todo ese paso a paso de instalación, donde incluso encontramos los selles, encontramos los O-ring, donde la idea es que no hagan falta ni que sobren piezas, porque en algunos casos lo podemos encontrar así de esta manera, y es que terminamos de armar y como tal, es que sobraron algún tipo de piezas, qué sería lo que sucedió, o en algunos casos, incluso esto que estamos viendo acá, encontramos un tipo de selle como tal clasificado como un O-ring o un empaque. Tener muy presente en este caso que estos sellos que estamos viendo de color negro se clasificarían o en el mercado los encontramos como algo que con el pasar del tiempo se ha venido clasificando y es el cauchito. Resulta que esto no es caucho, el caucho se manejó hace mucho tiempo. Nosotros aquí en Corona no estamos manejando el caucho hace mucho tiempo porque nosotros reemplazamos esto por algo que se llama PVC flexible. Les pongo un ejemplo para los que tienen carro o para los que tienen moto. Hay algo que sucede y es cuando hablamos de O-ring. El O-ring son este tipo de empaques que lo que se buscan es que tengan resistencia a cambios de temperatura, en este caso donde no sabemos a qué va a quedar expuesta la canastilla y diferentes tipos de elementos, donde lo que se está buscando es que como tal la canastilla no vaya a generar algún tipo de rompimiento en este tipo de selles, expuesto de pronto a altas temperaturas para que lo tengamos muy presente. Y cuando hablamos, les ponía el ejemplo del carro o de la moto. ¿Qué sucede con esto?
En algunos casos, cuando hablamos del cauchito, el caucho, si los ponemos a altas temperaturas, tiende a cristalizarse y a romperse muy fácilmente. El PVC flexible es un material que lo puedo exponer incluso a temperaturas fuertes. En este caso estamos hablando de punto de ebullición que serían casi a los 100 grados centígrados. En este caso, el O-ring, este tipo de PVC flexible, tiene muy buena resistencia a esa alta temperatura. Les hacía el comentario, es porque muchas veces vamos a conseguir un empaque para la moto, para el carro, conocido así de esta manera como un empaque, pero resulta que en algunos casos nos pueden ofrecer un O-ring de 200 pesos o un O-ring de 5,000 pesos. Muchas veces uno diría, haz que son exactamente iguales, porque a la vista se ven como si fueran dos productos iguales, pero si le hacemos una prueba, incluso una prueba muy básica, que no hay que ser demasiado técnico para hacer ese tipo de prueba, es darle un golpe a ese tipo de pieza, a ese PVC flexible o a ese cauchito, y es darle un golpe con una maceta o con un martillo. ¿Qué sucede? Si es PVC flexible, él como tal no se tiene que desarmar, o sea, no se tiene que romper, no se tiene que pulverizar. Pero si estamos hablando de caucho, el caucho inmediatamente se pulveriza y se rompe. Esa es una de las diferencias que se encuentra entre el O-ring de 200 pesos al O-ring de 5,000 pesos. Entonces, aplica de la misma manera con estos selles y con estos empaques, donde lo que se busca es que también, como tal, el cliente final, nuestros clientes tengan un muy buen producto, que tengan muy buena resistencia. Como tal, son sellos, son selles que nos acostumbramos a verlos, pero en algunos casos no o desconocemos cuáles son las características que podríamos resaltar hacia esa Nelson, ventaja de ese tipo de sellos. Listo, bueno, entonces aquí hay algo que encontramos también hacia ese portafolio y entonces venimos haciendo el recorrido hacia todo lo que es la cocina. En algunos casos, este tipo de elementos, el cliente, como me devuelvo aquí en la imagen, el cliente ve todas estas, ve la cocina como tal expuesto, que es lo que se ve, la grifería, los sifones, las canastillas, en algunos casos no los veo. Aquí estamos viendo incluso una válvula de regulación, que la válvula de regulación no se ve en algunos casos. ¿Qué sucede acá? La válvula de regulación es esta que estamos viendo acá. Válvula de regulación metálica, tanto la podemos encontrar metálica como plástica. ¿Qué función tiene esa válvula de regulación? Incluso hay una norma que rige hacia todo el tema de plomería y es la norma 1500, y les pongo un ejemplo. Resulta que hay viviendas en la actualidad donde, un ejemplo, se llega a romper un tubo. Les puedo poner un ejemplo muy básico. En este caso sería, se rompe la tubería de una vivienda. Uno, cuando se rompe la tubería, para el cliente, él pensaría que es que el tubo se descogotó de lado a lado, como cuando se rompe un hueso, que el tubo quedó, mejor dicho, roto de lado a lado. Ustedes como profesionales de la construcción, sé que han evidenciado esto, y es muchas veces cuando uno va a ver el tema del tubo que está roto, rompe el muro y en algunos casos es como si le hubieran dado un piquete con un alfiler a la tubería. Incluso se encuentra así de esta manera. ¿Qué es lo que hace ver ese rastro de humedad? Como tal es la presión de agua y en este caso el caudal de agua que se tenga en la vivienda. Poco a poco esa continuidad de ese chorrito de agua, si sea minúsculo, empieza a generar problemas pues en la vivienda, y en este caso hay que tener en cuenta que pues cuando hablamos de esto, estamos hablando de que hay una presión de agua. Se pensaría que está roto totalmente el tubo en muchos casos, pero hay que identificar, uno, que hay un caudal de agua, y dos, que hay una presión de agua. Esto es lo que se puede encontrar y se evidencia en todos los sitios. Cuando hablamos de esto, pues resulta que hay algo que nos complementa la norma 1500, que les hacía ahorita el comentario. Se rompe la tubería y hay viviendas en la actualidad que uno pensaría que en pleno siglo XX, o en este caso que estamos, bueno, que encontramos en el ejemplo, y es algo, muchas veces se pensaría que, bueno, vaya y cierre el registro. Cuando se cierra el registro, uno pensaría que la vivienda como tal tiene un registro o una válvula internamente en la vivienda, pero resulta que hay viviendas que ni siquiera tienen el registro adentro de la vivienda.
les toca irse hasta fuera de la calle, donde está incluso el registro que nos deja el acueducto, y cerrar desde esa parte el agua. ¿Qué sucede con esto? Tendría que dejar toda la vivienda sin agua. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento de una tubería. ¿Y cuánto tiempo puedo dejar la vivienda sin agua? Pues hasta que se arregle en este caso. Hay algo acá que como tal, las regulaciones nos ayudan es que dependiendo de esa necesidad, un ejemplo, si necesito arreglar un sanitario, entonces la válvula de regulación me ayuda a que yo le cierre el paso del agua al sanitario, le realice el mantenimiento al sanitario y no tenga que dejar toda la vivienda sin agua. Entonces, a esto nos ayuda este tipo de válvulas de regulación. Dos, la válvula de regulación funciona para sanitarios, funciona para todo lo que es la instalación de griferías, puede ser la grifería de lavaplatos o la grifería de lavamanos, perfectamente puedo dar este tipo de especificación. Aquí la válvula de regulación como tal hay que tener en cuenta. Ella funciona para regular caudal. Una cosa es el caudal de agua y otra cosa es la presión de agua. La presión de agua es que en algunos casos vemos que sale abundante agua, pues resulta que una cosa puede ser el caudal y otra cosa puede ser la presión de agua. Ella funciona para regular el caudal, no para regular la presión. Para regular presión de agua ya necesito otro tipo de válvulas. Regular presión es porque en algunos casos podemos encontrar una presión demasiado alta o en algunos casos podemos encontrar presiones demasiado bajas. Un ejemplo, o presiones intermitentes. Presiones intermitentes, un ejemplo cerca acá de donde estoy transmitiendo, acá en Bogotá, Villavicencio, Acacías, son ciudades donde en un momento puedo estar en una presión de agua de 5 psi o menor a 5 psi, que es supremamente baja la presión. Puedo llegar a topes de presión de 20 psi a 40. La presión generalmente es irregular, pero se pensaría que con un tipo de válvulas puedo regular ese tipo de presión. Pues no viene así de esta manera. Este tipo de válvulas regulan, es como tal, los caudales. ¿Qué tanta cantidad de agua tengo? ¿Qué sucede en algunos casos? Si les pongo un ejemplo, griferías, y esto les ayuda también a ustedes a solucionarle a los clientes, a algunos clientes, una necesidad. Griferías en algunos casos, y sin irme tan lejos, algunas ciudades principales incluso que conozco también, y les voy a poner un ejemplo. Entre semana lavo los platos, porque estamos hablando en esta oportunidad estamos hablando de todo lo que es plomería hacia las cocinas. Voy a lavar los platos, abro la grifería convencional, la grifería que tengo instalada en la cocina. ¿Y qué sucede en algunos casos? Abro la grifería y resulta que el agua cae bien, o sea, no tiene ningún problema. Pero llegan unos días donde la presión de agua es supremamente irregular. ¿Qué sucede con esto? Pues resulta que en algunos casos se puede decir que los fines de semana, como todos estamos en la casa, hay más, en este caso, hay personas o hay familias enteras que están en la casa, pues resulta que se bajan los niveles de agua, en este caso de los caudales de agua, donde si la grifería entre semana funcionó muy bien, llegó el fin de semana y resulta que empieza como a salpicar, empieza a generar algún tipo de salpicadura. ¿Qué sucede acá? Pues uno muchas veces diría, bueno, ¿y yo de qué manera hago una regulación del agua? En este caso, este tipo de regulaciones, esto que estamos viendo acá, este tipo de regulación nos funcionaría para darle una medida, para dar un estándar para que funcione con bajo caudal o con alto caudal, donde lo que se busca es que haya una estandarización del chorro de agua que va a salir en nuestra grifería. Esta sería una de las recomendaciones que podríamos encontrar. Como tal, lo que les hacía el comentario, uno, nos funciona para cerrar solamente ese punto que necesito como tal hacerle mantenimiento. Dos, nos funcionaría muy bien para todo el tema de regulación, para disminuir todo el tema de salpicaduras. Y Sí. les voy a dejar otro comentario acá para que lo tengan muy presente. Y aquí vemos una válvula de regulación doble, esta que estamos viendo acá. Bueno, estas vienen de una sola salida, esta que estamos viendo acá, esta que estamos viendo acá. La diferencia, una viene de manija, la otra viene de cruceta, pero aquí estamos viendo
esta que viene con una salida doble. Esta doble, ¿dónde funciona? Y en algunos casos, pues, nos preguntan o nos dicen, bueno, ¿yo a dónde puedo especificar ese tipo de regulación? O en algunos casos nos sale algún tipo de trabajo y no sabíamos de que existen este tipo de regulaciones. Este tipo de regulaciones, y les pongo el ejemplo. Tengo una instalación, voy a realizar una instalación de una grifería monocontrol. ¿Qué es esto de una grifería monocontrol? Monocontrol son griferías que tienen un solo mando. O sea, en este caso, un solo mando, pero funcionan para agua caliente y para agua fría. Yo puedo darle un estándar, en este caso a ese tipo de griferías, donde puedo darle una medida, en este caso, de lo que necesite el agua, de qué manera me gusta la temperatura. Entonces, la monocontrol es un solo mando con agua caliente y agua fría, porque también encontramos griferías de 8 pulgadas, que en este caso pueden ser griferías dobles en algunos casos, donde encontramos ese tipo de griferías y es como tal algo que podríamos encontrar, y es una salida para agua caliente y una salida para agua fría. Pero hay clientes que quieren la monocontrol, pero tienen una complicación, por no decir un problema, y es que necesitan, quieren la monocontrol, pero solamente tienen salida de agua fría. En este caso, con una sola salida de agua fría, puedo colocar hacia los dos acoples de la grifería monocontrol, puedo colocar este tipo de salida y finalmente no tengo que suspender, ni tengo que estrangular, ni tengo que hacer ninguna maniobra rara con la monocontrol, donde lo que hago es alimento con la tubería que viene para agua caliente y para agua fría. De esta manera, sí tener en cuenta que, pues, que el agua que va a salir va a ser agua fría, y puedo tener la opción de encontrar ese beneficio que me puede entregar una grifería monocontrol. Entonces son características que podemos destacar hacia este tipo de producto. Entonces les hago el comentario porque hacia algunos monocontroles, hacia griferías monocontrol, lo que se hace o lo que se pensaría en algunos casos es suspender un acople o estrangular uno de los acoples donde no va a funcionar, porque la grifería como tal necesita para cumplir su función como tal es tener los dos acoples. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, si hay alguna duda sobre esta instalación con la regulación metálica doble. Buenas noches, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, Sí, señor. No sé si, bueno, si me equivoco o hago la pregunta porque no sé. tranquilo. Una grifería monocontrol puede reemplazar un mezclador para un calentador de agua? Un mezclador para calentador de agua. No, no, acá en este caso no funcionaría de esta manera. Ah, listo, bueno, muy amable. Sí, aquí como tal es el punto, aquí este es el punto hidráulico, entonces acá tengo la salida del agua, entonces acá encuentro una salida de agua de media y lo que estoy buscando es que cumpla con la función para que la grifería monocontrol como tal funcione sin necesidad de tener otra salida de agua, que en este caso sería el agua caliente. Entonces aplicaría así de esta manera. En otro sitio donde se puede ubicar este tipo de regulación doble que ustedes están viendo acá, cuando hablamos de un bidet o de un lavapatos. Un ejemplo, una clínica o un sitio donde necesite hacer algún tipo de limpieza adicional o donde de pronto tenga un abuelito donde necesito hacer algún tipo de lavado, de pronto por eso se llama así lavapatos, y es este tipo de bacenillas que se utilizan en algunos casos en clínicas, donde, un ejemplo, no tengo una salida adicional de agua. Entonces, no es que colocarle una manguera a la grifería me queda complejo, colocarle una manguera a la ducha como que también me queda un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Este tipo de regulación doble muchas veces se utiliza en la salida del sanitario. Entonces, tengo acá la salida del sanitario, una alimentaría el sanitario y la otra me funcionaría como una manguera. Le puedo adaptar algo que llama un lavapatos, como les hacía el comentario, y es un tipo de manguera que viene en este caso, con una tipo atomizador,
para abrir y cerrar el agua. Entonces, perfectamente lo podemos adaptar. ¿Por qué les hago el comentario? Porque estos son casos que nos salen uno en 100, les pongo el ejemplo, pero muchas veces nos funciona, y para que lo tengan en cuenta, funciona muy bien este tipo de regulación. Es una regulación doble que cumple con ese tipo de función. Entonces, para que lo tengamos muy presente. ¿Por qué les hago el comentario? Porque hacia griferías monocontrol, muchas veces lo que hemos visto es que se estrangula uno de los acoples, donde no funcionaría, no sería la recomendación. Dos, en algunos casos nos preguntan, bueno, ¿y yo de qué manera puedo romper y hacer otra adaptación de tubería, siendo que no hay la necesidad? Finalmente, si coloco este tipo de regulación metálica, perfectamente puedo hacer la adaptación. Hacia viviendas de interés social, y les hago el comentario, hacia viviendas de interés social, muchas veces encontramos calentadores que van hacia la ducha, pero en las cocinas no encontramos agua caliente, sino solamente encontramos agua fría. Y resulta que el cliente adquiere la grifería, le gustó la grifería, le gustó la cocina con la grifería monocontrol, y resulta que si vamos a hacer la adaptación, uno pensaría, bueno, y ahora yo, o que he visto en algunos casos, se hacen unas adaptaciones con tubería de media, se le coloca rosca por lado y lado, tratando de hacer la adaptación con una T, pero esto es incluso por espacio, esto ocupa un montón de espacio, y resulta que en algunos casos no tengo el espacio disponible para hacer ese tipo de adaptación, porque desconozco de que existen este tipo de regulaciones. Entonces funciona pues muy bien así de esta manera, así como lo estamos viendo aquí en la imagen. Entonces también para que lo tengan muy presente. Bueno, seguimos acá. No, Acoples, perdón, una pregunta. Yo quiero sí, saber, me reserva, ¿por qué en pleno siglo XX, cuando todos sabemos que el metal se pudre con el agua, se corroe, ¿por qué siguen sacando válvulas reguladoras metálicas y registros metálicos? Y nosotros ya por experiencia propia hemos averiguado, hemos comprobado que el plástico es lo que está mandando ahorita. ¿Por qué razón siguen creando eso en metal? Si ya hoy en día iba a ser todo plástico. Inclusive, Corona tiene un error, y es que los sanitarios vienen con tornillos para asegurar la cisterna a la taza, viene con tornillos metálicos. ¿Por qué razón no usamos los plásticos como es hoy en día, que estamos en la era del plástico, donde sabemos que eso no se pudre y no genera problema? ¿Cuál es la razón para que sigan sí, creando bueno, cosas metálicas? sí, Gracias. les voy a hacer un comentario acá, y muy bueno el comentario también que nos hacen como tal, y es tener en cuenta algo. También se ha venido evolucionando en todo el tema de tubería. Hace unos años, la tubería que les tocó a nuestros papás o les tocó a nuestros abuelos era la tubería galvanizada, en acero galvanizado. El galvanizado como tal genera una corrosión. ¿Qué sucedía si en las casas, un ejemplo, yo me iba 8 días, digamos ahorita que estuvimos en Semana Santa, y resulta que me fui 8 días afuera de la casa? Resulta que la tubería empezaba a guardar unos sedimentos de oxidación que incluso empiezan a generar una corrosión, y esto nos puede generar enfermedades. Nosotros aquí, por normativa, resulta que por normativa, dependiendo lo que el cliente esté necesitando, y por normativa, seguimos manejando regulaciones metálicas y encontramos incluso griferías metálicas, pero como tal hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de metal, no estamos hablando ni de galvanizado, ni estamos hablando de acero inoxidable, ni estamos hablando de cobre o de bronce. Estamos hablando de una aleación de materiales que como tal se llaman latón. Esto que ustedes están viendo ahí, esto es un escudo plástico, incluso esto es plástico. Esta parte que estamos viendo acá es metálica, pero como tal es una regulación, como les hacía el comentario, es metálica, pero es latón. ¿Cuál es la diferencia del latón y por qué se habla del latón a diferentes tipos de metales que podríamos encontrar en la fabricación de griferías? El latón como tal no genera corrosión, el latón no genera grados de oxidación, y el latón como tal no genera migración de material particulado que podría generar una contaminación o envenenamiento a el agua. Entonces es una de las ventajas que podemos encontrar en el latón. Se habla del polímero, pero en algunos casos del polímero del plástico, como nos lo decía aquí el compañero, se habla de polímero de plástico, que estamos en la era del polímero o del plástico, pero
hay algunos elementos en la plomería o en la grifería que no se pueden trabajar plásticos porque tendrían a tener algo y es estallamiento por presiones de agua. Por eso se sigue utilizando algunos elementos metálicos. Como les decía, ya la tubería ha venido evolucionando, donde no se utiliza el galvanizado, pero en la actualidad encontramos el latón. Incluso hay otro tipo de elemento que se llama SAMAC, que es otro tipo de metal que se utiliza para los acabados también en griferías, donde lo que se busca es que también tenga muy buena resistencia, pero que no contamine el agua, porque en el mercado podemos encontrar muchos elementos y esto es lo que muchas veces el cliente, el usuario o nosotros como profesionales de la construcción no identificamos y es algo. Estos elementos todos van a transportar el agua, independientemente si es para un sanitario, si es para un lavamanos, si es para un lavaplatos. Si es en el lavaplatos, hay que tener en cuenta que podemos preparar los alimentos, lavar nuestros alimentos con elementos, en este caso con el agua, que haya pasado por algún tipo de grifería, que haya pasado por algún tipo de válvula, donde si genera algún tipo de migración de material particulado, podríamos envenenarnos. Un ejemplo, sé que ustedes lo escucharon hace unos años y es el tema del asbestocemento. El asbestocemento hace 50 años no pasaba absolutamente nada, pero en la actualidad ya entonces dicen, no, es que el asbestocemento genera un material que genera, es cancerígeno, pues hay que tener en cuenta que las Buenas griferías noches. tienen que cumplir con esa especificación. Sí, buenas noches. Caballero, disculpe, yo me quiero referir exactamente, en concreto, a los tanques de sanitario que vienen con un tornillo de hierro que Sí, lo ajusta el tanque a la base, a la taza del sanitario. Ese tornillo se oxida, lo colocan allí, anteriormente venía en bronce, ¿ya? Ese tornillo de fábrica deberían ir así ese plástico. Le toca a uno retirarle el metálico y hacer un gasto en comprar el plástico. Es una cosa, porque el de hierro, y uno va a cambiar sanitarios que le han instalado con el hierro, y resulta que la estría o la pala del atornillador no coge, ¿ya? Entonces es un problemita ya la desarmada del tanque. Entonces, si la fábrica debería sacarlo de una vez en un plástico resistente, un plástico acetal, y eliminar el hierro, porque hay mucha cantidad de plásticos diferentes. ¿Qué plástico? Decimos solamente plástico, y los plásticos se refuerzan sí, también. exacto. Yo he trabajado en empresas de plástico como Plástico Rimas y los plásticos se refuerzan. Y viene plástico como los acetales que son bien resistentes, ¿ya? Entonces yo pienso Sí, que de la fábrica debería cambiar el tornillo de hierro por uno plástico de una vez. No mandarlo porque uno compra el kit y viene con un tornillo de hierro que realmente no sirve para nada. sí, aquí hay algo que nosotros hemos migrado también hacia los últimos sanitarios en la actualidad y les hago el comentario pues para tener en cuenta el comentario que nos están haciendo ahorita y es hacia los últimos sanitarios que nosotros estamos fabricando, también por este comentario que ustedes nos hacen, pues resulta que hay sanitarios antiguos que todavía encontramos en el mercado donde vienen con materiales acerados que sí son un poco complejos pues por la corrosión que van tomando. Pero en la actualidad, como nos lo dice el compañero, incluso lo que nosotros estamos migrando es a acetal. El acetal es un tipo de polímero que podemos darle un grado de densidad y muy buena resistencia para generar algún tipo de mantenimiento. Incluso donde se está generando como un tipo de O-ring o como un tipo de carcasas para taponar la exposición de las cabezas de los tornillos, donde lo que se busca también es eso, que pues que finalmente si va a realizar algún tipo de mantenimiento, pues sea de fácil maniobra. ¿Por qué les hago el comentario así hace unos años? Porque resulta que hay sanitarios en el mercado que generalmente cuando el usuario lo utiliza se recarga contra el tanque, lo que se busca es que haya muy buena resistencia. Hacia el metal le encontrábamos un poco más de resistencia mecánica, pero el detalle era pues lo que nos estaban comentando ahora hacia estos mantenimientos que se pueden hacer. Pero en la actualidad, ya como tal, como les decía, ya la tornillería ya viene en un material en acetal, que incluso se le da muy buena resistencia, tiene la misma resistencia que si fuera un tornillo metálico y no genera grados de oxidación. Entonces, como tal, pues para que lo tengamos también muy presente. Listo, seguimos acá porque como tal lo que les decía, hacemos el recorrido en esta oportunidad es en la cocina. Tener en cuenta también que encontramos algo y es para irnos, bueno, para irnos adelantando acá acoples o griflex. ¿Qué es esto de los acoples o los griflex? Ustedes ahorita me hablaban de las mangueras,
Resulta que el acople o Griflex es esto que estamos viendo acá, donde los podemos encontrar tanto plásticos como metálicos, o podemos encontrar como tal un híbrido entre plástico y metal. Aquí les hago una pregunta y para que lo tengamos también muy presente. Resulta que tenemos algo acá y es, en este caso tenemos una rosca plástica, esta rosca que estamos viendo acá, una rosca plástica, una rosca metálica. Aquí vemos también esto que se está viendo aparentemente. Pareciera que esto fuera en bronce, pero no es bronce. Esto como tal es ese material que les decía ahora. El latón viene de este color, él viene de ese color amarillento. Incluso les hago el comentario, en algunos casos se pensaría que esto es algún tipo de bronce. Si fuera bronce sería supremamente costoso. Dos, si fuera bronce se lo robarían de todos los sitios, porque pues ustedes saben que el bronce tiene un valor más alto, que incluso lo compran por peso. Entonces, por eso este tipo de material no es bronce, es una aleación, es una mezcla. Y aquí encontramos otro tipo de acople que es diferente. Este acople que estamos viendo acá es para las griferías monocontrol. Es esto que estamos viendo acá. Ese acople viene con dos O-ring, que ya les hacía el comentario de los O-ring, de esos selles. Encontramos este tipo de acople donde en la parte interna incluso viene con un O-ring para generar un muy buen selle, pero les hago una pregunta. Resulta que nosotros acá les doy una conclusión y les hago la pregunta. Cuando se va a unir plástico con plástico, cuando tengo un tubo en PVC y voy a colocar en este caso, esta rosca que estamos viendo acá, plástica, no hay la necesidad de colocarle teflón. Y les hago el comentario. ¿Por qué? Porque aquí a nivel nacional se tiene que cumplir con estándares de las roscas. Tienen que ser una sola rosca para todo. No es que porque hay una marca, tal marca fabrica la rosca de una manera y esta otra la maneja de otra manera, siempre y cuando la marca cumpla con la especificación de la normativa. O sea, hay una norma donde plástico con plástico perfectamente lo puedo unir sin necesidad de colocarle teflón. Pero hay algunas marcas que no se reconocen mucho en el mercado. ¿Y qué sucede con esto? Pues obligan a tener que colocar teflón. Eso sucede en muchos casos. Les hago el comentario y es también para tener en cuenta algo. Cuando voy a colocar teflón en este tipo de elementos, muchas veces se pensaría que tengo que enroscar un montón de teflón. Resulta que con 2, máximo 3 vueltas de teflón, ya con eso basta. ¿Por qué les hago el comentario? Porque muchas veces vemos que le enrollan y le enrollan teflón a la tubería buscando de que haya mejor selle. ¿Y qué puede suceder? Que cuando yo voy a unir, aquí en este caso, las roscas, bueno, aquí la rosca, ¿qué podría suceder? Empiezo a generar un rompimiento en la rosca, incluso un camino por donde no es el camino correcto de la rosca, y esto finalmente puede generar fugas. Como les hacía el comentario ahora, esa fuga puede ser minúscula, pero por ahí poco a poco empieza a gotear. Entonces, plástico con plástico no hay la necesidad. Donde sí podríamos tener de pronto la necesidad es que sea plástico metal, cuando sea, digamos, así como estamos viendo acá, porque podemos encontrar ese tipo de elementos, no solamente hacia las griferías, sino incluso hacia las duchas, hacia las regaderas, y es generar esa unión entre en este caso, una unión entre el metal y el plástico, sí necesitaría de ese teflón. Esa sería una de las recomendaciones que podemos también dar acá, pero tengan en cuenta 2 o 3 vueltas y ya, pare de contar. Incluso hay teflones que encontramos también en el mercado certificados que cumplen con diferentes especificaciones para ese tipo de usos que perfectamente le podemos dar también pues, al momento de hacer la instalación de este tipo de acoples o de Griflex. Como tal, como les hacía el comentario, Griflex podemos encontrar en diferentes tamaños o diámetros. En este caso encontramos de 40 centímetros de largo, podemos encontrarlos de 60 centímetros, de 70 o incluso en casos especiales hasta de un metro, perfectamente lo podemos encontrar. Dependiendo de esa adaptación que está buscando el cliente o como les hacía el comentario, dependiendo de cómo está instalada esta parte hidráulica. Entonces también para que lo tengamos pues muy presente. Bueno, taparregistro, que también lo encontramos hacia las cocinas. Tener en cuenta que también es un polímero que tiene muy buena especificación, como tal, no tiene resistencia a la limpieza, a la lavabilidad. Se recomienda, cada día más lo estamos encontrando hacia especificaciones en cocina,
porque como tal como les hacía el comentario, resulta que cuando hablamos de esos lugares donde estamos hablando de una cocina, de un baño, la mejor recomendación es que haya un punto de, en este caso, un cierre, un punto de cierre hidráulico muy cerca al baño o a la cocina, dado el caso de que necesite hacer algún tipo de mantenimiento en este tipo de zonas húmedas. Un ejemplo, por si necesito hacer mantenimiento, no dejar totalmente la vivienda o el sitio sin agua. Aquí estamos viendo válvulas de bola y válvulas íntegra, que son diferentes válvulas que encontramos nosotros acá. Aquí vemos las metálicas, como tal ya les hacía el comentario. La metálica por la especificación, por resistencia a la presión, por cualidades que tiene el producto porque no migra como tal. Nosotros aquí en Corona encontramos tanto las válvulas, estas que son metálicas, como plásticas, que encontramos de soldar o de enroscar, que también dependiendo la necesidad que tenga el cliente. Acá en este caso podemos dar esa especificación. Tener en cuenta, como les hacía el comentario, la presión es algo que con el pasar del tiempo nos puede ir afectando entre las uniones o entre todo lo que es la tubería o todo lo que podríamos encontrar en estas áreas. Entonces aquí encontramos estas válvulas que vienen con una rosca tipo cónica. Les hago el comentario. ¿Qué quiere decir esto? Tipo cónica es que aparentemente pareciera que vienen totalmente rectas en esta parte. Regálenme un segundo y les señalo acá con el cursor, que vinieran totalmente rectas en esta parte, pero ellas vienen un poco cónicas. ¿Para qué? Para que al momento de empezar a enroscar, pues finalmente genere una buena presión y genere un buen selle hermético. Eso es algo que cumple también nuestras válvulas y hay que tener en cuenta también ese tipo de especificación. Estas válvulas, hay una diferencia entre estas dos y esta es una válvula de bola, y sí les quiero dejar esta recomendación, de pronto pues por tema de tiempo, pero para que lo tengan muy presente. Nunca jamás una válvula de bola funciona como una válvula de regulación de caudal o una válvula de regulación de presión. ¿Qué es esto? Que en algunos casos sucede que se instala este tipo de válvulas y las dejan a medio abrir. Cuando se deja una válvula a medio abrir, aparentemente que para regular la presión. No es que yo quiero que allá llegue un caudal de agua más bajito, que no quiero que se consuma tanta agua en la vivienda. Pues resulta que muchas veces cuando dejo la válvula, sean las mías o sean las que ustedes escuchen en el mercado, si dejo la válvula a medio abrir, estoy generando es un problema que puede ser bastante complejo con el pasar del tiempo. Uno, la válvula de bola, si la dejo a medio abrir, el agua empieza a golpear con los sedimentos que viene el agua, porque el agua viene con sedimentos, viene con contaminantes, viene con un tipo de arenillas. Esas arenillas, ¿a dónde las podemos encontrar o dónde las vemos más constantemente? Cuando le hacemos mantenimiento a los sanitarios. En el tanque de los sanitarios se ven unos sedimentos, que es como un tipo de barro, como un tipo de lodo que se encuentra, y dependiendo de la ciudad donde nos encontremos, podemos encontrar más sedimentos o menos. ¿Qué sucede con esto? Pues poco a poco el agua empieza a generar presión, empieza a golpear la válvula de bola, empieza a empieza a golpear la esfera que viene en la parte interna porque está medio cerrar, la empieza a picar, le empieza a generar un tipo de rompimiento, como les hacía el comentario, un rompimiento minúsculo a ese tipo de bola, y resulta que por X o Y motivo necesito rápidamente cerrar el registro, o lo que le llaman cerrar el registro o cerrar la válvula. Voy a cerrar la válvula porque necesito urgentemente cerrarla. Resulta que cuando lo voy a cerrar y la válvula está medio a abrir, ella se puede encontrar picada. Y si está picada, pues es como si no tuviera ningún tipo de válvula. ¿Qué va a pasar? El agua sigue fluyendo y por más de que yo necesite, pues resulta que no puedo sellar totalmente, en este caso, el paso del agua. Entonces también para que lo tengamos aquí muy presente, las válvulas de bola no funcionan como válvulas reguladoras de presión. Esto para que lo tengan ustedes muy presente. Listo, entonces, bueno, acá por tema de tiempo sé que nos hace falta algunas cositas, pero me voy a adelantar acá. Vemos la válvula íntegra. Entonces vemos aquí una válvula íntegra. Esta válvula íntegra, ¿qué ventaja tiene? Esta viene 3 en 1. Viene la válvula, como la convencional. Viene un filtro, que es este filtro que vemos aquí en la parte baja. Entonces aquí entra el agua acá pasa por esta parte, se filtra aquí en esta parte y pasa
O sea, acá como tal funciona así de esta manera. Adicional a esto, esta válvula íntegra tiene en esta parte, tiene un cheque. ¿Qué ventaja tiene el cheque? ¿Qué ventaja tiene esta válvula que viene 3 en 1? El cheque nos permite de que el agua no se nos devuelva. Un ejemplo, hay algunos sitios en Colombia o algunos sitios donde podemos encontrar algo. El agua entra, un ejemplo, un tanque, una vivienda donde tengamos un tanque de suministro. Entra el agua al tanque, se va el agua, pero resulta que si no hay algo que retenga el agua que tengo en el tanque, el agua empieza a devolverse. Y esa agua que se devuelve, esa agua no es que el contador empiece a contar hacia atrás. Al contrario, ya pasó el agua y cuando vaya nuevamente a llegar el agua y trate y vaya a ingresar a la vivienda, pues resulta que puede ser incluso una doble marcación que se puede encontrar hacia el contador del agua. Entonces, en este caso, esta válvula tiene esa ventaja y en algunos casos lo que se hace es que se instala un cheque, un filtro y una válvula. Por espacio, muchas veces es un espacio demasiado grande y no puedo pues fácilmente hacer ese tipo de modificación. Esta válvula pues nos da ese beneficio. El beneficio que nos da es que como tal viene 3 en 1 y es una de las ventajas que nos puede dar. Incluso hay que tener en cuenta también, dependiendo de la ciudad donde nos encontremos o el municipio, este tipo de válvulas funcionan muy bien porque tienen este filtro y el filtro nos da una ventaja y es que como tal los sedimentos se van quedando poco a poco acá. Esto viene con una rosca, incluso viene con un tipo de cabezal, tipo tornillo, que nos ayuda a poderlo separar, dándonos qué ventaja que le pueda generar una fácil limpieza a este tipo de válvulas. Es una de las ventajas que podemos encontrar. Entonces, para que lo tengan ustedes muy presente, es un tipo de válvula que cada día tomando más fuerza, se llama así, válvula íntegra, que nos ayuda, pues tiene varios beneficios. Como tal, como les decía, hacerle limpieza, incluso en la parte interna tiene un tipo de canastilla en acero inoxidable que nos ayuda a retener pues diferentes sedimentos y generar una fácil limpieza. ¿Qué ventaja nos da? Que finalmente, si esta está al ingreso de la vivienda, un ejemplo, si la instalo al ingreso de la vivienda o al ingreso de la cocina o del baño, nos ayuda a que como tal las válvulas, los registros, las griferías, los sanitarios, incluso lo que conocemos o identificamos en el mercado como árbol de entrada o árbol de salida o válvulas de entrada o válvulas de salida de los sanitarios, perduren durante mucho más tiempo, porque los sedimentos son los que poco a poco empiezan a generar como un tipo de rompimiento o de corrosión en los cuerpos internos de estos tipos de elementos y esta válvula pues nos ayuda muy bien hacia todo esto. Incluso tenemos una válvula que viene solamente la válvula con el filtro y perfectamente también la podemos adaptar a esto. Esta es 3 en 1, pero también encontramos la 2 en 1, como les hacía el comentario ahora, válvula más en este caso el filtro. Bueno, rejillas en acero inoxidable, esta que estamos viendo acá, aquí les voy a robar 2 minuticos más. Rejillas en acero inoxidable, estas que estamos viendo acá, también hacia piso, vienen diferentes diseños, formas, esto que ustedes están viendo acá, incluso vienen con una característica y es que vienen antiolores, o sea, son un tipo de rejillas que vienen con una compuerta interna que no permite que se devuelvan los olores. Y dos, ese tipo de compuerta también nos ayuda a que no se devuelvan bichitos. Un ejemplo, cucarachas, ratones que tratarían de devolverse por la parte de la red sanitaria. En este caso, este tipo de válvulas nos dan este beneficio. Cheque de resorte, que es este que estamos viendo acá, para una cocina perfectamente también lo podemos especificar. Este cheque de resorte funciona muy bien en las cocinas donde hay calentadores de agua. Estos calentadores a gas perfectamente se tienen que instalar, tener muy presente que cuando se hace la instalación de ese tipo de calentadores, tiene que tener este tipo de cheque. Este cheque lo que nos permite es que entre el agua fría pero no se devuelva el agua caliente, porque si no estaríamos pues perdiendo ese beneficio que podríamos o que se está buscando, que está buscando el cliente final. Válvulas de gas, que también encontramos en Gribal, tener muy presente que una válvula de gas es muy diferente y esto por normativa es diferente. Ahorita veíamos las válvulas de bola que vienen de color rojo. Por normativa se tiene que identificar que una válvula que distribuye agua
viene de color rojo, las válvulas que distribuyen gas vienen de color amarillo y las válvulas que distribuyen aire, en algunos casos las encontramos azules, que también las podemos encontrar así de esta manera. Diferencia que tiene, los hilos son unos hilos de rosca fina. En este caso, tener en cuenta que si el agua es un poco compleja de retener, el gas es mucho más difícil. Entonces necesito que sea una rosca un poco más fina. Vendría así de esta manera. Bueno, las encontramos tipo palanca, tipo mariposa. Perfectamente las podemos encontrar de esta manera. Rejillas de ventilación que son bastante importantes tanto en las cocinas como en los baños. Tener muy presente que cada día van tomando más fuerza, cada día se identifican más porque encontramos viviendas de estas viviendas antiguas que sé que a ustedes en algún momento les ha tocado especificar o trabajar en estas viviendas donde incluso en algunos casos nos dicen, no sé qué pasa en la casa, que hay un olor a humedad allá en ese cuarto al fondo. Muchas veces es porque no hay muy buena ventilación, no hay una ventilación adecuada en este tipo de áreas. Entonces, como tal, tener en cuenta las rejillas de ventilación hacia categorías hoteleras, perfectamente funciona, donde incluso hay baños cerrados totalmente de aire y perfectamente lo que se hace es hacer una adaptación de ventiladores y perfectamente puedo colocar también estas rejillas de ventilación. Entonces, como tal, como les hacía el comentario, son 11 productos que ustedes les preguntaba al inicio de la sesión, cuáles serían los productos que se podrían recomendar para esa especificación en todo lo que es el proyecto de cocina, esto que ustedes están viendo acá. Entonces, como les hacía el comentario, perfectamente donde podemos generar ese tipo de recomendación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que es mucho producto, mucha cantidad de productos donde quisiera ojalá haberme detenido un poco más en especificación de producto, pero pues por tema de tiempo que les quería compartir como en esta horita, esa recomendación de producto que podríamos nosotros encontrar acá. Entonces, esto era, no sé si para finalizar hay alguna pregunta, alguna duda. El señor Giovanni Marín tiene la mano levantada. Si quieres encender tu micrófono, te escuchamos. Sí, buenas noches. Con el Hola, tema buenas de las noches. rejillas, qué pena, con el tema de las rejillas, esta parte la he instalado en varias partes y he tenido reclamaciones porque se queda la compuerta abierta, porque se desprende la base que va en la parte de abajo de la rejilla arriba que uno puede quitar para pues limpiar y todo esto. Y también es muy frágil y se parte la compuerta que debe abrir y cerrar. Cuando la rejilla nos referimos a ¿cuál? ¿A esta? Estas que acabaste de poner, sí. Sí, estas rejillas. Sí, Sí, así entonces, es. sí, aquí en algunos casos hay que tener, bueno, el tema aquí también de manipulación, en algunos casos les hago el comentario de la rejilla, donde pues hay que tener en cuenta también esto al momento de realizar la instalación, y es que como tal, bueno, se le dé buena posición en este caso a la rejilla, para que no genere ninguna complicación de pronto al momento de desfogar el agua, porque incluso les hago el comentario ahí con lo que nos dices, porque como tal, si vemos de pronto que hay un rompimiento en la rejilla, aplicaría como una postventa donde iríamos hasta el sitio a verificar qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pudo haber sucedido, por qué hay un rompimiento de la compuerta interna, por qué se está generando ese tipo de complicación. Aquí recuerden que también nosotros tenemos acá un acompañamiento técnico, se hace una llamada a la línea de atención de Corona, que es la 018-051-2030, y podemos solicitar ese tipo de acompañamiento, a ver qué es lo que pudo haber sucedido con la rejilla. De hecho, dejé de instalarlas por el tema de reclamaciones que he tenido con ella. Sí, yo te hago el comentario, no sé si de pronto te hayan dado algún tipo de acompañamiento, ¿en qué ciudades? Esto es en Medellín. No he solicitado acompañamiento, no. Solamente dejé de instalarlas porque, como le digo, muchas posventas con este tema, entonces no traté de solucionarlo de una manera como empírica, a ver qué podía hacer y no. La cambié en oportunidades, ya no volví a instalar. Sí, exacto. Incluso acá, como les hacía el comentario, no solamente con las rejillas, sino con todos los productos nuestros, si de pronto se busca una orientación o de pronto un acompañamiento técnico, estamos dispuestos a hacerlo. Incluso les hago el comentario hacia ciudades principales, hacia 24 horas, es la idea de realizar este tipo de acompañamiento, y ya en ciudades
un poco más pequeñas, ya estaríamos pues asistiendo al sitio a las 48 horas. Pero entonces para que lo tengan también muy presente y muy bueno el comentario, porque pues la verdad también necesitamos saber cómo están el producto y cómo lo estamos encontrando en el momento. Pues también pues para mejorar si hay algún tipo de falla en el producto. ¿Listo? Sí, lo que te decía, que uno levanta la tapita de arriba como para un mantenimiento y como él tiene una campanita debajo que es la que también Sí. ayuda para que se vayan las cositas, esta se desprende muy fácil. Sí, es que, bueno, sería bueno entrar a revisar, a ver qué es lo que puede estar sucediendo de pronto, no sé si algún tipo de lote o algo así, pues para tenerlo muy presente. Muchas gracias Bueno, por el muy amable. comentario. Ok, Gracias. listo. No sé si hay alguna pregunta adicional para finalizar. Don Nicolás Prada tiene una pregunta. Si gustas, puedes encender tu micrófono. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud sobre lo que tú dijiste de de la doble facturación del agua cuando se va el agua en las casas y el agua se devuelve y al regresar se paga doblemente el agua. No estoy de acuerdo. Cuando el contador está en excelente condición, no devuelve. Él mismo tiene una válvula antirretorno que evita que Sí, esa situación suceda. Te pongo un ejemplo. Pon el contador al revés a ver qué pasa. El agua sí. no entra ni siquiera. No, ¿Sí? y totalmente aplica de esta manera. Yo les hago el comentario, es hace un tiempo, hacia viviendas antiguas, Uh-huh. incluso en algunos casos donde no se ha cambiado porque el acueducto va renovando, incluso el tema del contador en algunos sitios, pero hay unos contadores en algunos casos donde pasa el agua, o sea, como entra, se devuelve, pero hacia viviendas antiguas. Hacia la Sí, actualidad, sí, hacia la actualidad, digamos en propiedad horizontal, en la actualidad las que tenemos, ese tipo de registros funcionan como un cheque. O sea, entra el sí, agua, pero no se devuelve. En sí, algunos casos, sí, les hago el comentario es porque puede suceder, y bueno, esto cuando lo hablemos de sanitarios, sucedía de alguna manera en casas antiguas, y les hago el comentario. No tengo tanque de reserva, pero el tanque que tengo es el tanque del sanitario. Un ejemplo, se va el agua del baño, perdón, se va el agua del barrio. ¿Y qué sucede cuando abro la grifería, de la cocina? Pues resulta que jalo el agua de la tubería donde la encuentre. Resulta que hay algunas válvulas que en los sanitarios no funcionan como un cheque. ¿Qué es lo que pasa? Se devuelve el agua y agarra el agua donde les parezca. ¿Qué es lo que sucede acá? Podría estar consumiendo incluso agua de la que ya tuve en el sanitario cuando se empieza a devolver. Esto también en viviendas muy antiguas. Entonces, hacia la normativa de la actualidad, pues resulta que lo que tenemos que cumplir en este momento es, uno, con tema de asexia, dos, con tema de que no haya contaminación y tres, que finalmente el agua no se devuelva, porque pues eso puede suceder en viviendas que ya tengan, se puede decir que hace 20 años hacia atrás, pero se encuentran en este momento pues para que lo tengamos muy presente. Pero muy bien, ese era muy bien recibido el comentario. Con eso me doy cuenta pues que están aquí muy atentos también hacia los comentarios. Entonces, eso igual, es. gracias por tu charla que estuvo muy interesante. Muchas Ok, gracias. listo. Bueno, a Una ustedes pregunta. muchas gracias. Sí, Mira, sobre los acoples flexometálicos, esos acoples en realidad lo que dice un compañero, eso se oxida. ¿Cuál es el fin? O sea, ¿por qué no lo hacen de otro material que no se oxide? sí, yo les voy a, bueno, es que no les alcanzo acá a compartir uno. Como tal, lo que les decía, hay incluso ahora uno que viene, no lo tengo por aquí a la mano, que es un híbrido. Hagan de cuenta, ustedes ven el material, se ve, y eso lo tenemos hace más o menos unos año y medio, 2 años, incluso antes de pandemia ya hicimos el lanzamiento del producto. Ustedes lo ven y se ve como si fuera metálico, se ve grisáceo, como si fuera un metal, pero finalmente cuando uno lo va a comprobar es un material que viene totalmente plástico, pero da una apariencia de metálico. Acá se está migrando porque finalmente también, pues, depende también la condensación que haya en el sitio, porque en algunos casos, pues les hago el comentario, acá en Bogotá es frío, pero es muy seco, pero hay ciudades, un ejemplo, como Villavicencio, Barranquilla, Neiva, donde hay una condensación y resulta
que la condensación nos puede generar incluso algo más fuerte en todo el tema de corrosión. Entonces, también es algo que se está migrando y estamos pues buscando esto, que se hayan nuevos materiales y como tal lo que les hacía el comentario, un polímero incluso que tiene muchísima más resistencia que el mismo metal. Entonces es algo que también vamos a encontrar con el pasar del tiempo. Les voy a compartir aquí algo a ver si la encuentro. Ya que Buenas estamos noches. hablando. Sí, buenas noches. Las válvulas de bola para gas se colocan con teflón o con gasof, porque acá la compañía de gas no permite utilizar ya el teflón, sino tiene que ser gasof. Sí, Estas son para colocar con gasof. con Gasof, sí, exacto. De esa manera, sí, incluso nosotros aquí pues nos acogemos también a la normativa, como les hacía el comentario, se coloca con Gasof o hay diferentes tipos de materiales que podemos encontrar, no teflón, no sería la recomendación. Y les voy a dejar por aquí, les voy a compartir aquí para finalizar. Miren, estos son algunos videos, no sé si el audio. Bueno, yo les voy a poner aquí. Buenas Estos son noches. algunos. Sí, buenas noches. Una pregunta con respecto a los acoples. En una de las ferias de constructores promocionaron, no, sino lanzaron unos acoples sin necesidad de rosca, sino simplemente se acoplaba con un sistema de presión. Pero entonces no los he visto en el mercado, no sé si no dieron Sí, resultado o qué pasó. no, les dimos lanzamiento para lo que son griferías monocontrol, pero pues esto se lanzó, como les hacía el comentario, antecito de la pandemia, pues 2 años que estuvimos quietos, por eso es que no se le ha hecho como un lanzamiento tan fuerte al producto, incluso hacia este que les estoy mostrando acá también. Si se dan cuenta, da la apariencia de un acople metálico, pareciera que fuera metálico, pero es totalmente plástico. Eso que estamos viendo acá, bueno, totalmente no, porque las dos abrazaderas que llevan las dos orillas son metálicas, pero de resto todo el acople es como tal en polímero, es plástico. Incluso puedo generarle mejor estrangulamiento sin necesidad de que él se vaya a generar algún tipo de rompimiento. Incluso por aquí debo tener un video, les voy a poner acá ese videito. No sé si están escuchando el audio ahí del No. video. Vamos a ver acá. No se escucha. No se escucha. Bueno, No les voy a- escucha. ya tengo por acá. Listo, les voy a poner aquí para Los productos. Simplifique sus instalaciones y mantenimientos con los acoples flexibles Grival. Nuestros productos. Acople flexible para lavamanos y lavaplatos de 40 centímetros con entrada y salida de media pulgada. Acople flexible para sanitarios de 40 centímetros con entrada de media pulgada y salida de 15/16 de pulgada. Los acoples flexibles Grival permiten una instalación fácil, rápida y segura. Gracias a alta flexibilidad. Su alta flexibilidad que lo hace ideal para cualquier tipo de espacio. Mayor resistencia a la estrangulación, lo que evita la deformación y garantiza el adecuado funcionamiento del producto. Evita la cristalización y el quiebre. Su recubrimiento en poliamida asegura una larga duración, eliminando los problemas de cristalización y quiebre. Soporta temperaturas entre 5 y 71 grados y presión de trabajo entre 20 y 125 psi. ¿Cómo instalar? Identificar la medida de 15/16 de pulgada y enroscar el acople en la válvula de llenado del sanitario. Doble el acople de manera que se acomode según el espacio donde se ha instalado, sin temor a estrangularlo. Enroscar la medida de media pulgada en la acometida de agua. Conoce este y más productos en grival.com.
Bueno, les iba a dejar este videito, como tal lo que les decía, son varios videos que incluso pueden encontrar en grival.com, donde se da esa especificación de producto, si hay incluso alguna duda en Muy algunos... buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Diego Acosta. Mira, lo que pasa es que a veces uno, como somos hidráulicos, decimos al cliente de las calidades de los productos, ¿no? Pero hay algunos clientes que tiran por economía. Sí. Entonces, a veces cuando el cliente tira por economía, ellos mismos compran sus productos, entonces ya dicen, no, Grival es el que está mal. Pero mentira, es otro producto que lo han comprado. Entonces, no da el sellamiento que se necesita, hay mucha fuga de agua, hay mucho gotereo, pero a veces por la economía que tiran los clientes. Sí. Muchas gracias por la atención. Sí, eso es. No, yo les hago el comentario es porque sí, sucede, incluso ya la marca Grival se identifica también como una marca que es robusta.